más sesión y que podamos tener tiempo para el debate y coloquio después de la película. Esta es la segunda sesión de este ciclo Cinema y Educación, ciclo que tiene voluntad de continuidad en la programación del Ateneo, y hoy la película que ponemos titula La Ola y nos la va a presentar el profesor Luis Ángel Hueso, catedrático de Historia del Cinema de la Universidad de Sevilla. Luis, ¿cómo quieres? Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, y no es mera cortesía, es agradecer a la directiva del Ateneo y en concreto a José Manuel González Ferrando la invitación a estar con ustedes para, dentro de este ciclo de cinema y educación, y presentando la película La Ola. Comentábamos hace un momento, Pancho Casal, José Manuel y yo, que una de las cosas más interesantes dentro de la relación del cine con la educación es la multitud de perspectivas con las cuales esta relación entre estos dos campos ha sido abordada a lo largo de toda la historia del cine. Una de las cosas que siempre me ha apasionado en relación al cine, es mi profesión y por eso me tiene que apasionar, supongo que a cada cual le apasiona lo suyo, es que el cine admite multitud de lecturas y nos ofrece multitud de visiones sobre la realidad en la que vivimos. Yo a mis alumnos, en la época en que estaban activos, siempre les decía que el cine lo hacían hombres, incluyendo a las mujeres. Yo soy de los de la vieja generación, con lo cual es genérico el hombre, nadie se sentía discriminado. El cine lo hacen los hombres y no lo hacen los ángeles. Decía que yo, como creyente que soy, espero que en el cielo haya cine para disfrutar. Pero lo que indica esa frase es que lo hacen personas que están vinculadas en un momento, en una realidad, con un pensamiento, en un contexto social, económico, cultural, y que en todas las películas, en mayor o menor grado, en unas muy directamente, en otras quizá con una interpretación a veces un poco forzada, encontramos testimonios, ejemplos de realidades sociales, de preocupaciones de la sociedad sobre temas concretos. Y es indudable que la educación es algo que siempre ha preocupado a la humanidad, a la sociedad, porque es un periodo, es una relación y unas vivencias de cara a personas todavía en fase de formación, aunque todos estamos en fase de formación a lo largo de nuestra vida, pero de una manera especial los niños y los jóvenes. Eso hace que cuando nosotros, cualquiera de ustedes, ha visto muchas películas a lo largo de su vida, empieza a pensar películas sobre educación y se encuentra desde todas las perspectivas. Películas ambientadas en el pasado. Recordamos, pues, no sé, El niño salvaje de François Truffaut, en que un niño en la época de la Revolución Francesa es encontrado en un bosque y el profesor Itard intenta educarle. Y vemos ahí como en esa película se ven los testimonios de lo que eran los principios de la Ilustración. El profesor Itard se preguntaba, ¿y el niño tiene sentido, un niño salvaje, tiene sentido de la justicia? Porque es uno de los grandes principios de la Revolución. Y se veía como el niño salvaje, cuando había hecho un ejercicio bien y el profesor le castigaba, se enfadaba y pataleaba, porque consideraba que aquello era injusto. O hemos visto películas sobre, no sé, la época de la Segunda Guerra Mundial. Adiós muchachos, una magnífica película sobre un colegio religioso que acogió durante la ocupación en Francia a una serie de niños judíos para salvarlos. O hemos visto películas sobre internados de todo tipo. Y hemos visto las formas de educación que se aplicaban en esos internados en el pasado, más o menos lejano, o en épocas cercanas a nosotros. Hemos visto casos individuales, etcétera, etcétera. En sociedades desarrolladas, en sociedades no desarrolladas, en mundos del ámbito occidental, en un ámbito islámico. Recuerdo aquella magnífica película Osama sobre un niño
luchando por formarse en unas situaciones verdaderamente caóticas. Entonces, acercarnos al mundo de la educación y al mundo del cine, a través del cine, es algo casi, yo diría, casi cotidiano. Por eso no nos puede extrañar que generaciones jóvenes, como es el director de esta película, Denis Wiesel, un director de las últimas generaciones del cine alemán, nació en el año 75, exultantemente joven, como les decía yo también a los alumnos, que eso se cura con los años, o sea que no hay problema, que empezó a trabajar a principios del siglo XXI, precisamente en muchas de sus películas se haya preocupado por eso. Él, aparte de La Ola, su película anterior, en el año 2004, era una película que se llama Nepola, que era sobre las academias o grupos de las juventudes hitlerianas que llegaron a ser dominados por las SS y el lavado de cerebro que se hacía sobre aquellos chicos en época de formación, antes de poder ir a la universidad, recibían toda una serie de pactos sobre el nacionalsocialismo. Por eso la película La Ola lo que plantea es una película contemporánea, basada en un hecho que sucedió en los años 70 en un instituto de California. Cuentan todos los antecedentes de que un profesor de repente no supo qué contestar cuando un alumno le preguntó que cómo era posible que la sociedad alemana, una sociedad desarrollada, hubiera dado lugar, hubiera dado paulo a una postura tan exacerbada y radical como fuera del nacionalsocialismo. Él no sabía qué explicar. Si nosotros nos preguntamos a los niños, el nacionalsocialismo fue uno de los pocos regímenes totalitarios o de los escasos regímenes totalitarios que llegó al poder a través de unas elecciones en el año 1933. A raíz de eso, él desarrolló un experimento con sus alumnos que tuvo que interrumpir, que le llamó la tercera ola, que era el transmitir unos códigos, unas claves de lo que era una concepción autoritaria y claramente fascista dentro de un grupo pequeño de escolares. Esto dio lugar posteriormente, una serie de años después, a una novela que ha sido la base de esta película y que está ambientada en el mundo alemán. No les voy a contar la película, porque vamos a ver ahora. Pero yo creo que yo voy a dejar una serie de preguntas en el aire que a mí se me plantean siempre que veo esta película. Una muy genérica que se podría aplicar a cualquier película del ciclo, creo yo, que sería preguntarnos qué es educar realmente. Y en segundo lugar, otra pregunta que deriva claramente del contexto del film que vamos a ver, sobre la responsabilidad del profesor de cara a sus alumnos. El tema de qué se transmite y cómo se transmite a los alumnos y qué consecuencias puede tener en las concepciones, en los criterios que vayan desarrollando ellos de cara no solo al momento presente que están viviendo, sino de cara al futuro. Vamos a ver la película, que creo que será lo más interesante, y es a lo que han venido ustedes realmente. No a soltar el rollo, y además los profesores tenemos un defecto que nos dan la palabra y hablamos 50 minutos, que es lo que digo de clase. Muchas gracias. Luego nos vemos. Yo creo que primero vamos a darle la palabra al profesor para que complete alguna cosa que seguro que quiere. Y luego hacemos preguntas. Yo lo que quiero es dar pie para que intervengamos todos, porque supongo que cada cual tendrá sus reflexiones sobre lo que hemos visto. Yo únicamente querría hacer una reflexión mía personal que me asaltó siempre la duda cuando vi la película por primera vez en el año 1909. Perdón, 1909. Dios mío, se tuve en el tiempo. Y es, sobre todo teniendo en cuenta que creo que hay bastantes de los que estamos aquí que o somos o hemos sido docentes, el pensar en la repercusión que puede tener
planteamientos que utilice un profesor. O sea, la responsabilidad que se asume cuando uno se sube al teatro, porque yo diría que siempre cuando nos sentamos o subimos a la cátedra para hablar estamos haciendo un espectáculo, asumimos una serie de responsabilidades con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con los planteamientos que desarrollamos y con la mayor o menor empatía que se pueda producir en relación a los alumnos. Yo creo que la película La Ola, aparte de la reflexión que se puede hacer sobre cómo todos podemos ser manipulables, porque es una cosa que creo que subyace en la película, todos podemos decir a nivel individual o quizá de pequeños grupos, esto a mí no me puede suceder, pero a veces cuando uno mira para atrás en su vida, pues se encuentra con que a lo mejor ha tomado actitudes o ha hecho cosas que a priori pensaba que serían imposibles de llevar adelante. Entonces yo creo que eso es una perspectiva, pero la otra perspectiva es esa responsabilidad que se asume cuando se plantea el reto de transmitir una educación, de intentar educar a unos jóvenes, y aquí viene la otra pregunta que creo que es educar al final. Al final a uno se le plantean tantas dudas sobre lo que puede ser la educación, que la responsabilidad que asume una persona sola, individual, dentro de un colectivo, que es una clase, un grupo de alumnos, es muy importante y muy radical. Pero ya me estoy enrollando yo. Yo planteaba una cuestión que a mí me surge siempre que veo esta película, es decir, hasta qué punto la responsabilidad que yo he asumido cuando he dado clase y he intentado transmitir. Y además, yo creo que esto es bueno reflexionarlo siempre, los que hemos sido o son profesores, que la responsabilidad no es en relación a determinadas materias o determinados temas que puedan ser más o menos de corte social. En cualquier asignatura, yo siempre he pensado que en cualquier asignatura se está incidiendo sobre la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de posicionarse en la vida. En relación con ello, yo siempre, cuando vi la película, me reafirmé más. Yo siempre pensé que los planes de estudios tan demostrados, tan traídos y llevados dentro del mundo universitario, yo siempre pensé que en todos los planes de estudio, de todas las especialidades, faltaba una asignatura, que era de ontología profesional. Porque claro, hablamos de deontología cuando se habla de un médico, que se pueda quedarse en unas pinzas cuando hace una operación, o de un abogado que actúa en defensa de una persona ante un tribunal de justicia. Pero yo creo que en todas las profesiones hay una deontología que se debe adoptar, y la deontología del mundo profesional creo que es especialmente sensible y especialmente importante. Pero bueno, somos muchos, a ver. Sí. Aquí ya tiene el micrófono, así que cuando alguien quiera intervenir, levanta la mano y Pancho. Vamos a ver, a mí, al ver la película, hay dos reflexiones. La primera, yo creo que una derivada del entorno social, del momento, en que es en este momento una época contemporánea, donde efectivamente a nivel social en general pues hay una determinada desorientación y en este sentido influye mucho, yo creo que es lo
el conjunto de los jóvenes. El otro día, no sé, en qué medio hablé yo, los jóvenes decía están desorientados. Es decir, yo creo que ahí hay un tema de entorno que efectivamente está incidiendo. Y en segundo lugar, yo la conclusión que saco y que efectivamente me parece muy importante es que el material entendido como los jóvenes son una materia muy delicada, muy delicada. Y en este sentido, su formación tiene que entender que son unas edades en las que efectivamente cualquier planteamiento que se haga tiene que ser enormemente valorado, porque efectivamente las reacciones que pueden provocar, sobre todo jóvenes, pues llevan a un sentimiento o llevan a producir por su, digamos, entusiasmo, por su falta todavía de criterios, pues puede producir situaciones como la que a este profesor, que yo no dudo que tenía una sana intención de hacer ver lo que es una dictadura, pero que ha llevado efectivamente al conjunto del colectivo a una cultura prácticamente fascista. Entonces serían las dos cosas que... Sí, es indudable que a raíz de la película y de la novela que había sido ayudante sobre el hecho histórico que se había producido, no se tiene muy claro si en el caso de Palo Alto, donde fue el experimento aquel que frustró y que fue la base de todo en California, hubo un suicidio o no. Aquí en la novela se hablaba del suicidio y tal, entonces se plantea en la película. Pero lo que sí que es indudable es que esa reflexión sobre lo que haces tú sobre la especial sensibilidad de los jóvenes, y no digamos nada de los niños. Yo, para mí, la admiración de los profesores de infantil me parece que es realmente importante, porque claro, yo siempre les decía a mis alumnos cuando yo estaba en activo en la universidad, decía, oiga, yo parto de un principio para mí básico: ustedes son mayores de edad, adultos. Yo eso lo decía cuando se trataba de copiar. Yo decía, mi vocación era ser profesor, no ser policía. Si ustedes quieren copiar, allá ustedes. Y una vez se lo dije a decir, yo la asignatura ya me la sé, si ustedes no se van a aprender, es problema de ustedes. Hombre, si les cojo, si les veo copiando, les tengo que echar el examen, evidentemente. Pero es que hay que asumir la responsabilidad. Pero claro, el problema es cuando son personas en formación, personas todavía sin unos criterios, como tú decías, que puedan adoptar una valoración de aquello en lo cual se van viendo envueltos. Y además, con un factor que en la película se evidencia claramente, que es la empatía que se puede producir en relación a determinados profesores. Eso lo sabemos todos, hay profesores que sería imposible que hicieran esto porque no tienen una empatía con los alumnos, o los alumnos con él, y en cambio hay otros que pueden llevarse de calle. Entonces, la responsabilidad ahí de esas situaciones es verdaderamente delicada y verdaderamente importante. ¿Alguna una pregunta, alguna intervención? Sí, aquí. Yo también quería saber, por favor, qué papel juega tan importante los medios de comunicación, sobre todo Internet. Porque a mí ya no solamente para las personas jóvenes, para los niños, para los adolescentes, sino también para los mayores, los que nos consideramos adultos. Por favor, si me podría explicar algo, porque yo llega un momento en que no entiendo nada. No entiendo cómo la gente puede plantearse siquiera
el votar a una persona como Donald Trump, por ejemplo. Yo es que no lo entiendo. Y como más cosas. Putin, por ejemplo, también. Se nos va a dormir. No, yo creo que ante la situación de los medios actuales, es un criterio mío personal, bueno, el hecho de que estemos aquí sentados no quiere decir que lo que diga yo sea una de fe. Es mi opinión personal, nada más, que eso que quede muy claro. Yo hacía una reflexión, por ejemplo, para mí mi vida profesional fue muy importante, entonces la relación con los alumnos yo creo que eso es muy importante. Yo les hacía siempre una reflexión cuando salía el tema de los medios, de internet, de la comunicación continua, etcétera, de la avalancha de información que recibimos continuamente. Yo les decía, lo único que hay que tener es un criterio de evaluación. Cuando tú coges un libro y te pones a leerlo, hay veces que en la página 15 dices, esto es un libro, lo tienes. Y dejas de leerlo. Cuando vas a ver una película y de repente a la media hora estás mirando ya el reloj, pues te he dado soluciones, estás en el borde de la fila, no molestas a nadie, te marchas, pues si no, pues te quedas en la butaca y amortizas los 7 euros que te ha costado la película, das una cabezadita. Pero aquí no tienes. Entonces, yo creo que lo que hay que defender siempre es que el individuo tiene que buscar, si no los tiene buscar unos criterios de evaluación. Y en Internet, como en todos los medios de comunicación, hay cosas que son muy interesantes y cosas que se pueden poner en tela de juicio. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando a veces nos sucede a cualquiera de nosotros, ahora sucede a mí, que coges el periódico y lees una noticia de la cual has sido testigo o conoces perfectamente cómo sucedió. Y de repente dices, ¿pero qué cuentan aquí? Pues si eso no fue así. Es un accidente de tráfico y de repente ves cómo lo cuenta el periodista y dices, ¿qué me está contando? Entonces te plantea la duda de si en una cosa que tú conoces tienes un criterio directo, que sucederá en una cosa que no conoces. Tendrás que buscar unos criterios de valoración para contrastar aquello. Entonces yo creo que en relación a la avalancha continua que se ha producido por el desarrollo de las redes sociales, del internet, etc., es que nos sentimos tan presionados que no ejercemos esos criterios de valoración. Y entonces lo que hay que desarrollar en los alumnos es que ellos también tienen que, en relación a eso, tienen que poner de su parte una valoración en lo que se encuentra en una pantalla. Que no es dogma de fe, sino que es la opinión de una persona, el resultado de una investigación mayor o menor que ha podido hacer una persona y que coloca en un documento una serie de reflexiones, etc. Y que tú tendrás que contrastar o con otras fuentes de información, como se hace siempre, o con una serie de criterios que tú puedas tener a título personal. Yo creo que eso es lo básico. O sea, dicho en Román Paladino, no nos lo podemos tragar todo. Pero es que, claro, ¿por qué nos lo tragamos ahora? ¿Por la gente tiende a tragarse de todo? Pues por esa avalancha continua que se está produciendo de información. Ese es el gran problema que surge cuando vas al médico y te dice, pues tiene usted no sé qué cosas. Y lo primero que se hace cuando llegas a casa, te metes en internet. Pero si yo no estudio medicina, no conozco ni los términos. No sé quién ha puesto eso allí en internet. Yo se lo digo a mis amigos, pero sois unos santos cuando contáis al paciente que llega y dice, es que en Google dice que lo que tengo yo, si yo por ahí le digo, marches, pues un teleagudo al doctor Google. Entonces lo que hay que, como tenemos esa avalancha de información que es realmente desorbitada,
tendemos a dejarnos llevar. Y lo que hay que desarrollar es esa valoración. Aquí, por ejemplo, en la película queda evidenciado en determinados jóvenes, como es el caso de Carol, etcétera, que tienen unos criterios y que, diríamos, lo ven desde fuera lo que está sucediendo y adoptan un criterio, para la redundancia, crítico ante la situación que se genera en la clase. Yo creo que el que seamos críticos, yo creo que es un valor que a los jóvenes hay que transmitirles continuamente. Sí, tiene la palabra. Y no soy pedagogo, me quede claro. Gracias a lo que tenemos con la película, porque nos hace reflexionar. Y gracias al profesor Hueso, porque estoy de acuerdo con él totalmente, que tiene criterio. Y eso no es fácil. No, claro que no es fácil. Considero que es mucho más fácil distinguir el bien del mal. Y eso me parece que lo distinguimos todos desde pequeños, de cualquier edad. Y saltar la propiedad privada está mal. ¿Y qué ocurre? La película pone la trampa, ¿no? Y entonces, claro, me voy con el grupo y el grupo me defiende. Y si estoy fuera del grupo, no me quiere. Y claro, ahí está la cuestión. Pero vamos, transformarse, si eres un demócrata o un dictador, desde luego no es fácil. Cuando estamos formados, por supuesto. Cuando ser más joven es más fácil. Pero evidentemente va todos por el grupo porque es lo fácil. Quiero decir, hay dos personas con un criterio excepcional, y una personalidad excepcional, que no les importa pagar el precio, porque lo pagan. Aislamiento, tú no entras. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hay que tener criterio, pero la cuestión está en distinguir el bien del mal, y dónde debes estar y dónde no, y con quién debes estar y con quién no, y qué es lo que debes opinar y lo que no. Y en Internet también estoy totalmente de acuerdo, que claro que es una cuestión de criterio. En Internet sí es criterio, pero la vida es el bien y el mal, y por lo menos desde mi punto de vista. ¿No? Y hay un factor que además lo has evidenciado en tus palabras y que en la película se resalta mucho, que es esa difuminación de la responsabilidad que se produce en el grupo. Cuando tú a título individual tienes que actuar, tú asumes tu responsabilidad. Y si has obrado bien, pues que te pongan una medalla, y si has obrado mal, pues paga las consecuencias. Pero en un grupo, el individuo tiende a difuminar su responsabilidad. El grupo, entonces, y luego también ese delegar la asunción de decisiones en el líder. El líder es el que decide, y como el líder es carismático, pues entonces lo que él dice está por encima del bien y del mal, y está por encima de cualquier criterio individual que yo pueda adoptar. Y el uso de responsabilidad individual, que es un total infantilismo y un peligro, porque no brinda innovación. Si atrás hay dos palabras pedidas. Hola, buenas. Bueno, todos consideramos fascismo los movimientos hitlerianos que acabaron en la Segunda Guerra Mundial, pero luego esta película yo creo que lo que quiere mostrar es el microfascismo que todos conocemos, porque a lo largo de la vida seguro que lo hemos sufrido o visto el microfascismo de los grupos. Y respecto a lo del bien y a lo del mal, yo creo que en este momento ya, el bien y el mal nos ha hecho crecer desde las religiones, nos ha construido una moral, luego los partidos políticos, y yo creo que en este momento desde la psicología se pueden ya trazar perfiles para conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Y bueno, yo creo que lo más difícil que tenemos las personas es conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Y creo que eso ya se podía empezar a enseñar
en las escuelas y en las universidades y en los colegios. Y bueno, todos vivimos, es muy difícil ir con criterio por la vida. La gente que va con criterio por la vida lo tiene que ocultar su criterio muchísimas veces y aún así siente el acoso del grupo muchas veces también. No es fácil ir con criterio por la vida. Probablemente cuando haya mucha gente que vaya con criterio por la vida será más fácil, pero no lo es. Vale, gracias. Perdón, es indudable que el formar y transmitir a los, yo diría sobre todo a los niños y a los jóvenes, porque, vuelvo a repetir, un adulto, el universitario, se considera que es un adulto ya, debería tener ya por lo menos algunos criterios. Pero yo creo que es muy importante transmitir eso y a los niños y a los jóvenes, el que ellos vayan discerniendo claramente las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. O sea, el que una convivencia en sociedad lleva a una obligación de respeto hacia los otros, de respeto al entorno en el que te mueves, a una serie de criterios positivos, diríamos, o unas actitudes positivas y unas actitudes que perjudican a los demás, que conducen a una situación negativa y que es lo que hay que intentar evitar. Eso yo creo que es fundamental. Evidentemente, cuando ya llegamos a una edad en la que somos responsables de nuestros actos, el actuar con esos criterios, pues bueno, en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, te pueden llevar a unas situaciones difíciles o dramáticas. Que no nos vayamos a convertir en mártires, pero claro, pero en determinadas ocasiones sí que te puede llevar o a un aislamiento en un grupo, que de repente te haga el vacío, o a una situación de frustración personal, porque de repente ves que aquello que intentas sacar adelante no puede salir adelante. Pero es que la vida no es nada fácil, creo yo. Sí, cuando yo voy a referirme a la película, a mí la película me ha gustado, pero claro, yo lo que pienso es lo siguiente: es una película hecha en Alemania, hecha por alemanes, aunque esté inspirada en un caso, un supuesto un hecho anterior en otro país, y precisamente se produce, como digo, en Alemania, por alemanes, y, se quiera o no se quiera, pues el tema del nacionalsocialismo pues está latente, ¿no? Entonces la pregunta que yo, bueno, aparte de eso yo veo valores complementarios a la película, hay cosas que me satisface comprobar, veo pues dentro del ambiente que se disfruta, digamos, entre el estudiantado, pues advierte pues un orden, a pesar de las cosas típicas de la juventud, pero se advierte la disciplina, etcétera, que yo creo que es fundamental. Me llama también la atención, por ejemplo, el papel del turco, que por lo que se ve está perfectamente integrado, cosa que me satisface, por supuesto, si es que, dando por supuesto que sea cierto eso. En fin, hay valores complementarios. Pero la pregunta que yo me hago es lo siguiente: el diseño que se transmite en esa película, que repito es netamente alemán, producido por alemanes en Alemania, y con un modelo clarísimo que es el modelo hitleriano, sería aplicable, sería pensable en España. Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que la juventud, que los estudiantes, que el estudiantado español, pues tiene más criterio. Y aparte hay un tema que se ha comentado, que es el papel del profesor. El papel del profesor evidentemente está condicionado por la propia naturaleza personal del profesor, por su formación y sobre todo por su ímpetu mayor o menor en querer transmitir ese tipo de conocimientos, los conocimientos que imparte según su materia. Es decir, la auténtica responsabilidad hay que atribuírsela siempre al profesor. Es decir, el alumno, en la mayoría de los casos, es pura y simplemente un remedio de lo que está escuchando. Entonces, esa apelación a la responsabilidad yo creo que es importantísima.
Tampoco hay que magnificarla en extremo, porque todo por esa regla de 3 pues quedaría limitado totalmente el papel del profesor. En fin, la película, repito, me ha gustado, hay valores complementarios que creo que no se pueden silenciar, pero quiero pensar, insisto, en que no es exportable el modelo al caso español. Quiero creer que la juventud española tiene más libertad de pensamiento que la alemana en este caso. Yo hablo de... Yo mientras hablen ustedes, yo no hablo. Bueno, no es un modelo nacionalista español-alemán. Lo que él hacía era jugar con la debilidad de los niños, que querían pertenecer a un grupo, querían tener una identidad. Les decía, si vas a este grupo tienes más fuerza. Eso puede pasar en cualquier sitio. Somos todos un poco débiles y tenemos nuestras inseguridades. Y él estaba jugando con estas inseguridades para crear su monstruo. Sí. Yo quería comentar una cosa que no debemos olvidar. La película es una película de ficción. No es un documental. Aunque hay que aclarar también que los documentales también tienen parte de ficción. O sea, esa afirmación que se puede hacer, yo siempre digo fácil y grosera, es decir, un documental es la verdad, una película de ficción es una mentira o una forma de crear un mundo nuevo, no es totalmente cierta, porque en el documental también se ficcionaliza. En el documental se corta y se pega aquello que no te interesa que vaya en la película. O sea que también hay una, entrecomillado, manipulación, en el buen sentido del término, de las imágenes. Esto para recordar que la película evidentemente es una película de producción alemana, con actores alemanes, ambientada en Alemania, pero que cambia, que hay en un título al principio que dice basada en hechos reales, cambia, y yo se lo decía en la introducción, la pregunta con la cual había surgido el problema de la tercera ola en California. Al profesor del colegio de Palo Alto, del Instituto de Palo Alto en California, el problema se le planteó cuando un alumno le preguntó ¿cómo fue posible que en una sociedad tan desarrollada como la alemana en los años 30, y hago un paréntesis, no podemos olvidar que la Alemania de los años 30 era uno de los focos culturales de pensamiento intelectual y científico del mundo? ¿Cómo fue posible que esa sociedad encumbrara a través de unas elecciones que ganó el Partido Nacional Socialista en el año 33? Luego, evidentemente, vino toda la manipulación del Partido Nacional Socialista y del poder. Lo que dice el profesor. Un grupo que puede cambiar las leyes. Hitler no salió presidente de la República de Weimar, salió canciller, pero cuando se murió Hindenburg, pues entonces asumió también la presidencia y empezó toda la manipulación del Reichstag. Entonces, la pregunta de origen fue ¿cómo fue posible que la sociedad alemana tan desarrollada diera cabida a un movimiento tan radical y tan, pues pongan el adjetivo que quieran, como el nazismo? Aquí está cambiada, la pregunta es ¿sería posible en Alemania ahora el surgimiento de una postura claramente nazi? Que es la pregunta que se hace en la clase. Entonces, que pueda suceder que si es exportable a otros países o no, yo no sé si, yo ahí tengo mis dudas de que si hay una reflexión general sobre toda la sociedad contemporánea. Pero aquí habían cogido ya el micro y entonces ya me callo. Vamos a ver, volviendo a la película y al profesor que se le va de las manos su experiencia, lo que quiere hacer con los rapaces, pues es que él mismo va creciendo con la ola y
se emociona tanto que bueno, que lo arrolla. Y eso es muy fácil y puede aparecer en cualquier momento, por desgracia, en cualquier situación puede salir un líder o hacerlo, porque los líderes no se hacen, no son ellos, sino que es de los que los rodean, de los que lo hacen. Y por desgracia no creo que podemos ser el objetivo de en cualquier momento de una situación, claro, no tan extrema ni tal, pero sí, por desgracia. No, sí, evidentemente. Eso es algo que es una deducción que se puede sacar fácilmente de la película. Las personas somos muy manipulables. Y en segundo lugar, las personas podemos perder la perspectiva del contexto en el que nos movemos muy fácilmente. Yo eso lo tengo muy claro y creo que de vez en cuando en la vida hay que pararse y decir, pues que no vayamos a Oseira a hacer una reflexión sobre nuestra vida, pero sí que pararse a veces, y eso está en relación con el mundo de superinformación y de redes y de internet en la que nos encontramos inmersos. A veces hay que pararse, y a veces hay que apagar el teléfono y no consultar el internet y decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Pero lo difícil de eso es para la juventud, porque hoy en día la juventud se mueve. Pero hay que enseñarles a ver. Hay que enseñar. Y el criterio para hacérselo ver, porque para ellos es sagrado. Sí. Entonces, tu palabra contra el sistema. No, sí. Sí, evidentemente, yo creo que los profesores en el momento actual tienen una complicación importantísima porque ese contexto en el cual se están moviendo los jóvenes o los niños ¿sabes? Es que a los niños les estamos dando ya desde pequeñitos. Pues otro día estaba en una cafetería, en un restaurante, y llegó un matrimonio con dos niños, se sentaron, y los dos niños, el niño y la niña, les colocaron delante de una pantalla para que se estuvieran. Yo me subía por las paredes, pero claro, digo, bueno, no tienen nada que hablar con sus hijos. No tienen nada que contarles, aunque sea un cuento de calleja. Entonces, claro, el profesor también se encuentra en una situación verdaderamente compleja. No, vamos a concluir ya, porque el tiempo se nos agota. Solo recordar que mañana, en esta misma sala, a las 8, mañana miércoles, a las 8, presentamos el libro de poesía de Elena Villar-Janeiro y todos los ateneístas y amigos están invitados.